¿Quién está por acá? Por acá está Alberto Villegas, muchísimas gracias. Humberto García, muchísimas gracias. Estamos comenzando apenas. Esto que estamos escuchando es de una banda de metal de Mongolia. Han tratado de rescatar sus raíces, es decir, la forma en la que ellos cantaban los instrumentos. La verdad es que suena bastante bien, yo se lo recomiendo muchísimo. La banda se llama The Who, es decir, T-H-E-H-U, The Who, no The Who como la de los 60, es The Who. Mi querido hermano Alberto Moctezuma, muchísimas gracias. Ahora sí madrugaste, llegaste justo a tiempo. Miguel Cotera, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. Escuchen la rola. Alberto me dice, buena rola. La verdad es que hay que checar mucho lo que es la discografía de esta banda, porque tiene muy buenos sonidos. Han hecho participaciones con otras bandas de folk metal, sobre todo por ahí tienen una rola con una banda de folk metal irlandés. Está bastante interesante, suena bastante bien. Estás escuchando Veritas de Universus, un programa donde se busca la verdad del universo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas del Universus. Ya estamos casi finalizando el mes de agosto, el año ya se nos fue agosto, septiembre, octubre, noviembre, entre fiesta y fiesta, ya no nos vamos a dar cuenta, ya vamos a estar en diciembre. Yo continúo con los temas que me han pedido acorde a sus inquietudes, a sus sugerencias, y en esta ocasión vamos a estar hablando de una figura que ha sido históricamente muy importante, satanizada en muchos libros de historia, pero hay que hablar de que el ser humano se ha comportado conforme a la época que le ha tocado vivir y también por la vida que le ha tocado vivir. En el caso del gran Genghis Khan, que por cierto su nombre, ese es el nombre digamos que real, real me refiero a la realeza, porque él fue coronado emperador de muchas de las tribus mongolas de su tiempo. Realmente su nombre era Temujin o Temujin, que significa de acero fuerte o el acero fuerte. La historia del gran Genghis Khan comenzaría en las praderas de Mongolia. Él venía de cierta casta de gente importante, pero no tan importante. Es decir, su padre era una persona de cierto abolengo, y por algunas envidias que sucederían, su padre sería envenenado, moriría,
y dejaría al buen Temujin a cargo de su madre y de sus hermanas pequeñas, además de la tribu que su padre cuidaba, que su padre resguardaba. Cuando él era muy pequeño, estamos hablando de una edad de entre 8 y 9 años, sabían que Temujin iba a ser el heredero de ese patriarcado, de ese esa dirección de las tribus mongolas. ¿Qué es lo que sucede? Pues tratan de matar al pequeño Temujin. Él huye, él huye y alrededor de 6 días vaga entre la estepa, entre una parte del desierto. Para todos aquellos que no, y me incluyo, que no hayamos tenido oportunidad de ver el territorio de lo que actualmente es Mongolia, déjenme decirles que es un territorio muy, muy que golpea muy fuerte, llegan temperaturas de 45, 46 grados, pero cuando anochece, cuando hace frío, cuando llega el invierno puede haber temperaturas incluso de hasta 40 grados bajo cero. Es algo similar a lo que posiblemente exista hoy en día en la actualidad en Siberia, allá en la madre Rusia. Entonces este niño, imagínense un niño de 9 años huyendo en la pradera, sin cobijo, sin caballo, sin nada. Finalmente lo apresan, saben que tienen que matar al niño porque el niño lleva una consigna sanguínea, es decir, vengar la muerte de su padre y más adelante hacerse cargo de estas tribus de mongoles y que posiblemente fuera a ser un peligro en unos años. Se dice, o la historia cuenta mejor dicho, que el pequeño Temujin huye de la carpa, de la tienda donde lo tenían amarrado y llega hasta un pequeño arroyo. Cuando llega a este pequeño arroyo encuentra una balsa. Obviamente cualquiera pensaría que se subió a esta balsa para poder huir y que no lo asesinasen. Es lo que él no sube a la balsa. Él regresa a la tienda donde estaba cautivo y de ahí va a la tienda de la persona que se supone era el encargado de cuidarlo, es decir, de ver que no se moviera, que no gritara, que no se escapara. Obviamente esta persona no había hecho muy bien su trabajo. En cuanto entra a la tienda, Temujin habla con su cuidador, con su celador, vamos a llamarlo de esta manera, y le dice: si no me ayudas a escapar, si no consigues un caballo y me ayudas a escapar, entonces yo saldré de esta tienda, hablaré a mis captores y les diré que tú me viste cómo me desaté, que tú me viste cómo huí hacia el río y que estuve a punto de tomar una canoa. Obviamente esto significaría la muerte en automático para esta persona que estaba pues al cuidado del pequeño Temujin. La historia o la leyenda, el mito cuenta que sí, le consigue un caballo y que por miedo de lo que le fueran a hacer cuando se dieran cuenta que Temujin ya no estaba, huye junto con él. Tiempo más tarde, regresa nuevamente a casa, se hace cargo de su familia, de su tribu y el pequeño Temujin ya es un adolescente. Estamos hablando de una persona entre 14 y 15 años. Les repito, la vida en Mongolia en aquel tiempo era sumamente dura, era sumamente, pues podríamos decir que incluso cruel. Otra historia de esta etapa de Genghis Khan, de Temujin, hablaría de que en una ocasión fueron a cazar y que mientras estaban en la cacería uno de sus medios hermanos, porque hay que hablar que las tribus mongolas tenían la costumbre de que el jefe o el jerarca tenía distintas mujeres, obviamente para preservar la tribu, preservar la especie, el apellido. Mientras estaban en la cacería, uno de sus medios hermanos le gana, asesina a la presa, a la de Temujin, ya le había echado el ojo, él se enoja, toma el arco, toma la flecha y lo asesina. Este crimen, entre comillas, quedaría impune porque nadie se atrevió a echar de cabeza a Temujin, a hablar de que él de manera deliberada había asesinado a su hermano, bueno, medio hermano. Y ya más adelante, Genghis Khan, ya convertido en un hombre, buscaría también una mujer con la cual preservar el linaje de su tribu. Esta mujer de nombre Burte. Se dice que durante un tiempo estuvieron viviendo en paz, pero paulatinamente, como había muchas tribus alrededor de la que Temujin en ese momento era la cabeza,
En aquel tiempo se acostumbraba a que si yo era una tribu de 50 personas y a 2 kilómetros vivía una tribu de 20 personas, se hacía la guerra y se tomaba cautivas a esas personas y se les anexaba a mi tribu, y si no querían anexarse se les esclavizaba, se les vendía o se les daba muerte. En el caso de Temujin, pues sabían que en algún momento él iba a representar un peligro, es decir, ya no era el niño de 8 años, ya no era el adolescente de 14 años, ya era un hombre que incluso ya había contraído matrimonio, y la tirada de Temujin, según la tradición mongola, pues era comenzar a engendrar hijos y así darle vida a su tribu. Pues bien, sucede que arrasan a la tribu, a este asentamiento que tenía Temujin, se llevan cautiva a su esposa Burte, que por cierto, la esposa de Temujin, de Genghis Khan, venía de un linaje bastante más arriba del que pertenecía a Temujin. La historia cuenta que cuando Temujin regresa del exilio, reúne fuerzas, busca a uno de los hombres que en su momento fue amigo de su ya fallecido padre, es decir, un hombre que estuvo en batallas con su padre, que era respetado y que tenía todavía honor. No sé si actualmente todavía se acostumbre, pero en la cultura mongola, cuando uno iba a la casa de un varón pretendiendo a su hija, se le tenía que dar un obsequio. A veces, y dependiendo de la posición que uno tuviera, a veces se le daba ovejas, cabras, caballos, vacas. A veces era una especie de obsequio monetario, plata, oro. A veces eran telas. En el caso de Temujin, lo que le ofrecería al padre de Burte se trataba de una piel de un animal bastante costosa en la antigüedad. Realmente no sabemos si era, por ejemplo, una piel de tigre, de león. Simplemente sabemos que era una piel. Pues bien, al entregar este regalo y el padre de Burte aceptar este regalo, pues se sella este matrimonio, pero con este regalo, vamos a llamarlo de esta manera, también conllevaba una especie de responsabilidad social que no estaba pactada por algún documento, pero que se sabía que según la tradición mongola tenía que ser así. Es decir, si a mí como padre de una mujer me gustaba el obsequio que llevaba el pretendiente, yo no solamente tenía que aceptar el compromiso y darle la bendición, sino que yo quedaba en una especie de deuda con el pretendiente de mi hija. Una deuda que en esos momentos Temujin había estado guardando para cuando existiera un momento adecuado para cobrarla. Pues bien, el rapto de su esposa era el momento idóneo para cobrar dicha deuda con el padre de Burte. Resulta que quienes habían secuestrado a su esposa eran unas tribus de los llamados Keraitos Togur, los cuales hacían ya la guerra con algunas tribus mongolas desde hacía algunos años. Pues bien, el suegro de Temujin le presta a algunos jinetes, le presta a algunos soldados. Realmente era una cantidad pues muy pequeña, pero ahí fue cuando Genghis Khan, Temujin, empezó a brillar por su estrategia militar. A pesar de que ellos estaban superados en número, llegaron de madrugada, arrasaron, asesinaron a hombres, mujeres, niños, ancianos, liberaron con vida a la esposa de Genghis Khan. Las crónicas mongolas dicen que todos fueron pasados por el cuchillo, y salvo a algunas mujeres que resultaron ser pues bonitas o agradables, esas mujeres serían vendidas como esclavas. Después de que Temujin venciera a los merquitas, ya en un futuro sería llamado Genghis Khan, no solo encontró tribus enteras que se unirían a él, que se dieron cuenta de su valor de haber enfrentado a los merquitas. Incluso por ahí se habla de que se había enfrentado a algunas pequeñas facciones de cartagineses. En la historia aparecerá porque el Imperio Romano también le haría la guerra en determinado momento al gran pueblo de Cartago. Bueno, este pueblo de Cartago se había desviado de lo que era Grecia, habían ido hacia Oriente, y finalmente pues al encontrar tribus más débiles habían decidido hacerles la guerra. Pues bien, ya estamos hablando por ahí del año 1188. Genghis Khan
que todavía era conocido simplemente como Temujin, había logrado reunir un ejército de 13,000 hombres para enfrentarse a 30,000 guerreros, es decir, era una batalla de 3 contra 1. Estos guerreros eran conocidos como los guerreros de Tartugai, a los cuales no se sabe exactamente cómo fue, porque lamentablemente no había cronistas de este tipo de batallas, salvo de que la batalla había sido muy grande o muy importante, entonces sí se tomaba cierto registro, pero lamentablemente no sabemos cómo aconteció la batalla, pero pudieron salir victoriosos estos 13,000 hombres en contra de 30,000 guerreros Turgai. A partir de ese momento, Temujin comienza a labrarse por sí mismo una especie de leyenda, una especie de mito, de que no importara de qué tamaño fuera el ejército, él iba a salir victorioso, es decir, no importaba si eran 3-1, 4-1 o 5-1, su ejército iba a triunfar. Años más tarde, estamos hablando de que a partir de esta victoria que él se va forjando una reputación como general, como militar, como hombre, porque también para el pueblo mongol en aquel tiempo lo que era la virilidad, lo que era el mostrarse como un varón fuerte ante todos era muy importante. Para aquel entonces Genghis Khan ya tenía bastantes concubinas con las cuales también tenía hijos y así aseguraba preservar el camino o lo que él estaba tratando de forjar en esos momentos. Prácticamente 10 años después de su primera batalla, para el año de 1196, y entre todos los mongoles que existían en obviamente el territorio mongol y unos más que estaban en otros países como por ejemplo Kazajistán, Uzbekistán, Irán, Afganistán, Irak, la propia China, lo que hoy conocemos como Rusia también, se empezó a correr la voz de que había un hombre que estaba tratando de unificar todas las tribus de Mongolia, que obedecía al nombre de Temujin. Pues bien, estamos hablando de que ya era un hombre de 28 años de edad, cuando él se celebra una especie de asamblea entre los representantes de cada una de las tribus, de todo esto mongoles. Había gente de, digamos que de linaje, había otros que simplemente eran campesinos, había terratenientes también. Se hace esta asamblea y se llevan a cabo votaciones. ¿Para qué eran estas votaciones? Pues bien, Genghis Khan se había dado cuenta que los mongoles eran inteligentes, que los mongoles eran fuertes, que los mongoles eran perseverantes, pero que los mongoles no estaban unidos, que cada uno estaba en su propia tribu y muchas veces a cientos de kilómetros de distancia como para poder socorrer a la tribu de al lado. Se llega a la decisión de que se tiene que elegir a lo que se llama un Khan. El Khan vendría a ser como una especie de rey, o sería la traducción adecuada, un rey de los mongoles. Como toda esta gente ya había visto todas las campañas militares de Genghis Khan a lo largo de casi 10 años, no dudaron y todos votaron para que Temujin se convirtiera ahora en su nuevo Khan, y en ese momento es cuando cambia su nombre, se convierte en Genghis Khan, es decir, el rey de los mongoles, y Genghis vendría a ser, es una composición mongola entre rey de muchas tribus o monarca de muchas tribus. A Genghis Khan le parece muy bueno el nombre, pero no se queda sentado en un trono. Él lo primero que hace es llamar a sus generales para buscar nuevos lugares cuales conquistar y anexar a este imperio mongol que se estaba fortaleciendo cada vez más y más. Bajo su mandato logró unificar a todas las tribus mongoles para ir a la guerra, y ya para el 1202, estamos hablando de que 6 años después de que fue nombrado el Khan, en recompensa el emperador chino, enemigo acérrimo de los tártaros, le concedió un título honorífico o un título especial, el cual era el Shaoshiri, el plenipotenciario entre los rebeldes de la frontera. Es decir, querían que fuera su amigo, y la manera de reconocerlo es: tú eres el más grande de todos los rebeldes que ha tratado de invadir China. O sea, imagínense en ese momento, a pesar de que estás tratando de invadir mi territorio, mi tierra, te voy a dar un nombre, una potestad honorífica. Pues bien, cuando
Se dice por ahí que aparecería un chamán. Los mongoles todavía aún ahora son gente mística, son gente sabia, son gente que se guía por medio de señales, las estrellas, por medio de corazonadas, etcétera, etcétera. Por ahí dicen que aparecería un chamán en una de las fiestas que dio el gran Genghis Khan, que este chamán le llamaría para que fueran a una especie de tienda privada, es decir, un lugar donde estuvieran a solas, y ahí ese chamán le daría un gran augurio. Este augurio pues le diría que él sería un hombre muy muy importante que lograría unificar a toda Mongolia en un imperio que jamás el mundo había visto hasta ese momento. Estamos hablando que es el año 1202. Ya el imperio romano prácticamente está en decadencia, ya no queda mucho lo que será en algún momento, porque ya la ruptura del imperio romano se daría por ahí del siglo XIV con este bizantino, cuando se decide, bueno, desde antes de bizantino, se decide partir el imperio romano en el imperio de Oriente y Occidente, pero el imperio que estaba forjando y que tenía entre sus manos Genghis Khan era el más grande que ninguna otra persona había visto. Se hablaba de que en ese momento, a la edad de 28 años, Genghis Khan regía la vida de entre 2 y 3 millones de personas. Ahorita diríamos, ay, bueno, pues es que no es tanto, en tal estado, en tal ciudad somos más, pero en aquel tiempo era una cantidad muy, pero muy, pero muy grande. El Khan realiza una especie de tregua con los queraitos y por otra parte les da también tierras y poder para que ellos a su vez le apoyen cuando se tenga que hacer la guerra. Pero la ambición de Genghis Khan no paraba en unificar a todas las tribus mongolas en uno solo. Su ambición era expandir el imperio para que ellos fueran los más grandes, los más poderosos, los reinantes. Pues bien, para el 1203 se volvió contra sus antiguos aliados, los queraitos, atacaría la ciudad de Togurul por sorpresa con el apoyo de las tribus del este y aniquilaría el ejército que tantas veces le había ayudado. Creo que en este punto, y es algo que vamos a ver muchísimo con estas gentes, vamos a hablar por ejemplo de un Atila el Uno, de un Julio César, de un Napoleón Bonaparte, de muchos estrategas militares que llegó un momento en el que tenían tanto poder entre sus manos que el poder los absorbió, prácticamente los enloqueció, y en el caso de Genghis Khan pues decidió voltear bandera con estas tribus que lo acompañan durante muchos años en las campañas militares. En determinado momento él decide hacerles la guerra y termina derrotándolos finalmente. Ahora bien, para el año 1206, el llamado Año de la Pantera, cuando ya todas las tribus de la Alta Mongolia estaban bajo su dominio, Temujin se hizo nombrar y le añadió como el Gran Khan, es decir, era Genghis Khan, o se le hacía llamar como Genghis el Gran Khan, o emperador de emperadores. Es decir, ya el poder lo había mareado más de lo que de por sí estaba el hombre, y en el curso de una importante asamblea de jefes, Temujin expondría su idea de que el interés general existía en que él fuera Khan de manera vitalicia, es decir, que en 5 años, 10 años, 20 años no se hiciese otra asamblea, no se hiciese una especie de votación y él fuera Khan supremo o emperador de emperadores hasta que finalmente falleciera. Estamos a la mitad de la vida del gran Genghis Khan y también a la mitad del programa. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa comercial? Esto que vamos a escuchar es también de esta banda de heavy metal mongol llamada The Who, y esto se llama Wolf Token. Esto es Veritas de Universos. No se me muevan de donde están. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente.
A ver, ¿quién anda por acá? Azucena, perdón que no te había saludado que llegaste. Viridiana, mi pequeña Viridiana, gracias por estar viendo el programa. Por acá está Akasha Narak, también muchísimas gracias por seguir viendo el programa. Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Ok, ya estamos de regreso. Llega un momento en el que Genghis Khan se cansa de hacerle la guerra a pequeñas tribus. Él quiere algo más grande, él quiere el botín. Y lo que hay arriba de Mongolia, hablando geográficamente, es China. Para esto, los chinos ya se habían adelantado y sabían que había muchas tribus hostiles que amenazaban con invadir su territorio. Construyen la Gran Muralla y cuando finalmente Genghis Khan llega a esta Gran Muralla en el 1211, reúne a todas sus fuerzas, convoca a los guerreros que vivían desde Altai hasta la montaña Shingan para que se presentaran en su campamento a orillas del río Kerulo. Esto al este de China. Ahorita un poquito más adelante les voy a presentar un mapa para que nos demos cuenta cuánto realmente abarcaba el imperio que forjaría Genghis Khan. Pues bien, cuando empieza a hacerle la guerra a China, resulta que al oeste tenía a tribus del Islam, a musulmanes, a árabes, y en Europa central había ya facciones de guerreros que se estaban congregando porque ya habían visto que Genghis Khan se estaba convirtiendo en una amenaza. La mayor conquista de los mongoles de 1211, cuando atravesarían el desierto de Gobi y cruzaría la Gran Muralla. ¿Cómo la cruzaron? Construyeron escaleras lo suficientemente altas para poder escalar, y aquí hay que hablar también de una pequeña cosa, de una estrategia militar. Genghis Khan, el ejército de Genghis Khan eran arqueros por excelencia. Empezaron a copiar cierta modus operandi de sus rivales y lo fueron perfeccionando, como lo haría en su momento el Imperio Romano. Pues bien, en el caso de Genghis Khan se daría cuenta de que si a la avanzada, es decir, los que van enfrente del ejército, los vestía con ropa de seda, las flechas hacían menor daño. ¿En qué consistía esto? Bueno, en que las vestimentas de seda, a comparación de la ropa que usualmente utilizaba el ejército o cualquier otro mongol, que eran de pieles, la seda era algo tejida. Vamos a hacernos una idea que era una especie de Kevlar muy antiguo. Entonces, a la hora de que la flecha atravesaba, por ejemplo, en esta parte del pecho, en el estómago, en la pierna, la flecha, por la fuerza que llevaba, se enrollaba en la seda de las camisas y no traspasaba. Podían sacar la flecha, obviamente había una herida, a veces letal, pero no diezmaba tanto a las fuerzas. ¿Qué es lo que sucede? Cruza la muralla china, llega finalmente a la capital de China, a Beijing, y ahí ocurre una masacre. Una masacre en toda la extensión de la palabra. Se dice que prácticamente reduce a cenizas la capital. Hay historiadores que cuentan que incluso 3 años después del paso de Genghis Khan de Beijing, imagínense, de hecho todavía en la actualidad, para todos aquellos que puedan buscar una imagen, un video de la ciudad sagrada, la ciudad secreta, en China, las calles son empedradas pero de una manera cuneiforme. Se dice que después de 3 años del paso de Genghis Khan y de la gran masacre que él había desatado, cuando los cuerpos de hombres, mujeres, niños, ancianos, animales habían sido puestos uno sobre otro en las esquinas principales de esta ciudad principal,
obviamente el paso del tiempo había hecho que los cuerpos se descomponieran y que soltaran ciertos líquidos. Se dice que no se podía caminar, que las calles principales estaban todavía de alguna manera impregnadas por el sebo de los cuerpos en descomposición. Perdón. Después de esto, Genghis Khan deja en manos de su general Bukhari la dominación sistemática de este territorio y al año siguiente regresaría a Mongolia para sofocar algunas rebeliones de tribus que no querían todavía estar dentro del Huacal, que por ahí estaban tratando de planear una especie de golpe de estado en contra de Genghis Khan. Realmente Genghis Khan era una persona muy inteligente, pero que también no toleraba tonterías. ¿Qué es lo que hizo? Mandó buscar a estos dirigentes, a estos comandantes generales, y los asesinó junto con sus tenientes, subtenientes, etcétera, etcétera. Allí, Genghis Khan preparaba el último y definitivo ataque contra China. Mientras tanto, otros ejércitos mongoles habían sometido lo que ahora conocemos como Corea, arrasando Jurasán y penetrando en los territorios de Afganistán, Ghazni, Herat y Merv. En poco más de 10 años, o sea, imagínense 10 años de guerra, 10 años de batalla, lo que significa en números de alimentación del ejército, de sostener al ejército, de estar curando enfermos, de que muchos de ellos morían en batalla, y aún así el nivel de convocatoria de Genghis Khan seguía siendo gigantesco. 10 años después, el imperio mongol había crecido hasta abarcar desde las orillas del Océano Pacífico hasta el mismo corazón de Europa, incluyendo casi todo el mundo conocido y más allá de la mitad de los hombres que lo poblaban. Aquí está el mapa para que nos demos una pequeña idea. A ver si la luz me lo... Uy, tengo una pésima luz aquí. Voy a voltear un poquito la cámara. No, ahí, a ver, vamos a ver. Ahí está, ok. Esto que estamos viendo, hijo, ahí está. Todo esto que vemos era el imperio mongol. A ver, no me está ayudando mucho la cámara. Para la otra lo imprimo en escala de grises. Ahí está. Miren, Mongolia está aquí en el centro. A ver, cámara, por favor, ayúdame. No, vamos a voltearlo entonces de este lado, no se preocupen. Nos vamos para acá. Ahí está, miren, Mongolia está aquí. Esto que vemos aquí es Rusia. Entonces, quiere decir que Genghis Khan ya había logrado un imperio tan grande que abarcaba un poco, no podremos decir que la mitad, digamos que un tercio de lo que hoy conocemos como Rusia. Me voy a mover otra vez porque la verdad es que el mapa es muy importante que lo vean. A ver, ahí vemos un poquito, ahí, creo que ahí. Ok, miren, esto es Grecia, ok. Todo esto que vemos aquí es Afganistán, Uzbekistán, Irak, Irán. Ocupaba incluso una pequeña parte de los Emiratos Árabes e incluso de la India. O sea, estamos hablando de que ya el territorio que manejaba Genghis Khan en esos momentos era muy vasto. Lamentablemente, pues por las luces no me permiten mostrarles el mapa de manera adecuada, pero es muy fácil que lo encuentren. Vayan a Google y pónganle Imperio Mongol Genghis Khan y ahí les va a aparecer. Pues bien, cuando Genghis Khan pensaba que realmente su ejército era invencible y que no había un hombre capaz que se le pudiese hacer frente, de ahí vendría lamentablemente lo que llamaríamos la decadencia. Tal fue la extraordinaria maquinaria militar de Genghis Khan que conquistaría gran parte del mundo, y en el invierno del 1227 las tropas mongolas, acompañadas por todos los hijos, nietos y bisnietos de Genghis Khan, emprenderían la marcha hacia el este para invadir el reino de Tangut en China. Cuando ya nada podría salvar a las poblaciones del fuego, de la espada y de la muerte, el viejo Khan
se sentiría próximo a su fin. Estamos hablando que era un hombre ya de 65 años, 63 años de edad. Ninguna enfermedad se había manifestado en el cuerpo de Genghis Khan. Era un hombre que bebía muy bien, comía muy bien, tenía sexo muy bien, es decir, era un estratega militar. Él todavía acompañaba a los ejércitos a hacer la guerra, no se quedaba dentro de las carpas, pero su instinto certero para la muerte le advirtió que ésta se encontraba cerca. Reunió a todos sus hijos para repartir sus territorios por igual del vasto imperio. Para el mayor de sus hijos, Yusi, fueron las estepas de Aral y del Caspio. Para Yagatai le correspondió la región entre Samarcanda y Tufai. Para Orgodei le fue otorgada la región situada al este del lago Baikal, y para su hijo menor Tuli fueron los territorios primitivos cerca de Onon. Genghis Khan, el emperador de emperadores, fallecería un 18 de agosto de 1227, antes de que pudiese reducir a cenizas a China, porque no logró doblegarla al 100%, aunque sí hubo importantes avances. Durante 40 años este hombre había convertido a Mongolia, al imperio mongol, en el centro del mundo asiático, al que había transformado con sus guerras y conquistas. Las tribus habían sido educadas en su escuela. Y también hay que notar que Genghis Khan fue uno de los primeros hombres en pro de la mujer. A pesar de que él tenía numerosas concubinas y que se daba también mucho el adulterio, Genghis Khan otorgó a la mujer mongol derechos a votación en grandes asambleas, derechos a heredar cuando el varón de la tribu falleciera. Es decir, ciertos derechos que antes de él no existían, porque la mujer era utilizada para dos cosas: para tener hijos y para cocinar. Pero Genghis Khan le da este derecho también a la mujer de tener voz, voto y presencia dentro del imperio. Genghis Khan nos heredaría genéticamente hablando mucho, porque aún ahora se sabe que una persona de cada 1.3 millones lleva genes mongoles. En ese tamaño o en esa dimensión de expansión estamos hablando. Finalmente, Genghis Khan nos heredaría también algunas frases muy importantes que se convertirían en una especie de máximas, no solamente para los herederos del imperio mongol, sino para los demás señores de la guerra que habrían de heredar el trono de él. Les voy a leer algunas de ellas. Ten el valor de la astucia que frena la cólera y espera el momento propio para desencadenarla. No basta con que yo triunfe, los demás deben fracasar. En el plazo de 7 años he triunfado al culminar un gran trabajo y unificar a todo el mundo en un imperio. Una flecha sola puede ser rota fácilmente, pero muchas flechas son indestructibles. Esto habla de la unificación que haría de Genghis Khan de todas las tribus mongolas para en un solo dominio. Esto habla de la infancia. No tuve ningún lugar donde esconderme del trueno, así que ya no le temo. Aprendí a no temerle. Cuando Genghis Khan fallece, se hace un gran cortejo fúnebre y se dice que el cuerpo se lo llevan sus más cercanos esclavos y generales. Aún ahora no se sabe dónde está la tumba. Se cree que está en alguna de las tantas montañas de Mongolia, pero que sería celosamente resguardada para que nadie la pudiese profanar. En el momento de que se le da sepultura, se dice que asesinaron a las personas que cavaran el hoyo, que asesinaron también a sirvientes, a caballos, y que junto con el cuerpo del Khan irían algunas concubinas y un tesoro del cual simplemente podemos imaginarlo solamente en sueños. Al regresar este cortejo fúnebre a este lugar donde estaban asentadas sus hijos y sus nietos,
sin mayor aviso asesinaron a los jinetes y a todos ellos que habían sido encargados de saber dónde estaba enterrado el Khan. Han pasado ya casi 900 años y no sabemos dónde está enterrado, y creo que cuando se descubra la tumba del gran Genghis Khan va a ser uno de los grandes descubrimientos arqueológicos, e incluso yo me atrevería a decir más grandes incluso del que sucedería hace más de 100 años cuando se encontraría la tumba de Tutankamón en Egipto. El pueblo mongol se siente profundamente agradecido, profundamente orgulloso de sus raíces, y particularmente del gran Genghis Khan. Prueba de ello está una estatua que está erguida en el pleno corazón de Mongolia. Es una estatua que mide 30 metros de alto. Es la estatua ecuestre más grande en todo el mundo y tiene una base de 10 metros, dando una altura total de 40 metros, dando un peso de alrededor de 240,000 toneladas. Es decir, es algo gigantesco. Miren, les traigo una imagen. Aquí está la estatua. Vamos a darnos una idea de lo grande que es. Esto que vemos aquí es un automóvil. Vean la magnificencia de esta estatua, que por cierto mira hacia la frontera de China como diciendo: sigo aquí, es decir, yo prácticamente los conquisto. Y miren, ahí se ve ya perfectamente. Vean nada más qué hermosura de estatua. Y por dentro, porque no es una estatua hueca, es una estatua hecha de acero y de madera, por dentro está así. Esta estatua alberga dos museos, uno totalmente al Imperio Mongol, y en esta parte es solamente para Genghis Khan. Hay una parte donde hay unos elevadores, aquí lo vemos, y tiene también escaleras. Y aquí se encuentra un pequeño mirador en donde pueden ver toda la magnificencia del gran Genghis Khan. Los visitantes pueden llegar a la cabeza del caballo a través del pecho y del cuello, donde tiene una vista panorámica. La zona de la estatua principal está rodeada por 200 yurtas diseñadas y construidas siguiendo un patrón de huellas de caballo. Esta ha sido la forma en la que Mongolia ha tratado de honrar a este hombre que reuniría, que unificaría a las principales tribus de Mongolia para crear un solo imperio del cual, queramos o no, somos herederos, por lo que les había comentado que genéticamente tenemos por lo menos una mínima parte, pero sí de mongoles, en el buen sentido de la palabra, no como los que escuchan reggaetón, que son otro tipo de mongoles, pero que hablaremos en otro momento y creo que en otro programa. Pues bien, esto ha sido todo por hoy en el programa. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, que me hayan visto, que me hayan escuchado. Recuerden que la repetición, es decir, el podcast estará listo, pues yo creo que el día de mañana. La repetición del programa el día domingo en punto de las 7 de la noche. Y para aquellas personas que no pudieron ver el programa completo, en unos minutitos va a estar aquí en esta red social. Les hago hincapié para que me hagan llegar sus dudas, comentarios, sugerencias, para que me digan: oye, yo quiero que hables de este tema. Yo con mucho gusto hablaré del tema que ustedes decidan, obviamente siempre y cuando vaya acorde con la dinámica y la temática del programa. Pues bien, esto ha sido todo por hoy. Los voy a dejar con un último track también de heavy metal de Mongolia. Esta banda se llama Bartsoring y esto que vamos a escuchar a continuación se llama Bashin Morin Kur. Esto fue Veritas de Universus. Larga vida y prosperidad. Cuídense mucho. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semana. Bueno, pues espero que les haya gustado el programa. Créanme que yo le pongo muchas ganas para que les guste, para traerles información digerible, confiable, veraz, y estoy abierto a sus dudas, comentarios y sugerencias. La otra semana me voy a cambiar de lugar porque ya me di cuenta que aquí, aparte de que me da el charolazo las luces, no me deja mostrarles apropiadamente las imágenes que traigo para ustedes. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Ya saben,
carguen siempre una sombrilla, un suéter, una chamarra, porque el clima actualmente en la Ciudad de México está de loco. Los voy a dejar en compañía de mi compañero Jorge Grajales en el programa Hacia Asia. Muchísimas gracias, les mando un abrazo, cuídense mucho.